No pueden pasar. Yua sirvió cuán largo era para reforzar tanto su mensaje como su autoridad, pero se desinfló moralmente cuando le asaltaron con una contestación. ¿Desde cuándo? Antes eso no sucedía. Antes, un hombre de 2 metros, oculto tras unas gafas de visión nocturna, no tenía que dar explicaciones de nada cuanto había dicho, y menos si estaba opulentemente armado para ir a juego con su disfraz de guardia fronterizo, ni siquiera aunque tuviese una constitución más próxima a la de jugador de baloncesto que a la de forzudo de la lucha libre, y menos aún si... ¿Que desde cuándo? Reclamó la misma molesta voz. Yua dominó con templada disciplina su bullente indignación y se rebajó a asumir que los tiempos ya no eran como los de antes. En el fondo y en la superficie le dolía. De todas las ocupaciones de la submeseta central, la del guardia fronterizo había sido sin duda la menos agradecida. ¿Por qué? Por soportar un sinfín de penurias bajocéricas, por ejercer la violencia contra personas que desean ser tan intraterrestres como tú, por asumir un salario cimentado en meses y no en esfuerzos, por acatar órdenes que tú mismo cuestionas, por consentir las lacerantes punzadas de tus articulaciones ateridas, por retroalimentarte diariamente con tus propios remordimientos y por conocer de primera mano el potencial lapidario de las armas químicas, balísticas, psicológicas, políticas e ignoránticas, entre otras razones. ¿Y todo eso? Desde hace 21 años, respondió, con toda la paciencia y dulzura que le caracterizaban. ¿Eso no te lo crees ni tú? El culatazo fue inmediato. Cuando el maleducado interlocutor, ahora inconsciente interlocutor, estuvo tendido sobre el suelo, Yua lo arrastró hacia la caseta de la izquierda, dejándolo al cuidado de su menos chillona que ojiplática acompañante, quien, sobrecogida aún por el cariz que estaban tomando los acontecimientos, no daba crédito a lo que había presenciado. Los del Departamento de Exigencias Sanitarias se encargarían de ellos. En el caso de la chica, tranquilizándola con hipócritas disculpas. En el caso del cuerpo, depositándolo en una camilla junto a los otros 3 insensatos que, habiendo apelado a la serenidad de Yua, despertarían a la mañana siguiente con las mismas migrañas que hostigarían a un caballo que amanece siendo unicornio. Definitivamente, ese día estaban batiendo récords, y eso que aún no había concluido. Tras abandonarles a su suerte, en manos de esos profesionales de la sanidad más mala que buena, Yua regresó a su garita, volvió a posar su binócula mirada en el terroso horizonte, o sea, en la nada, y, fiel a las manías de su espalda, se encorvó de nuevo, a la espera del fin de su jornada. La no tan flamante reaparición de la luz le estaba fatigando sobremanera, aunque todo apuntaba a que lo de hoy apenas era el aperitivo de lo que mañana tendrían que afrontar. Gajes del oficio, con lo a gusto que estaban sin noticias del sol. ¡Yua! Una voz demasiado familiar como para anunciar algo bueno le sacó de sus quejicosos pensamientos. ¡Otro grupo! Ni un descanso podía saborear. Otro grupo significaba entre 2 y 1000 pesados con ánimo de cruzar la frontera, pero sin ánimo de pagar por ello. Y era comprensible. Al fin y al cabo, cruzar la frontera salía caro, muy caro. De primeras, sin una autorización expresa, estaba prohibido, o para acidular la prohibición, tipificado como delito, con penas de hasta 2 años de prisión y una multa exprimidora. Venía en el pack de la cárcel. Sin embargo, la ley que atestiguaba dicha prohibición, al igual que todas las demás leyes del democrático sistema de la submeseta central, podía eludirse con una llave maestra: la corrupción. Para que luego no se diga que las leyes urdidas por la democracia son rígidas, inexorables. En absoluto. Están dotadas, afortunadamente, de cierta flexibilidad. En la frontera, el toreo de la ley culminaba en Yua, último trámite del corrupto proceso. Lo cual quiere decir que quien llegase a Yua, o bien ya había desembolsado cuanto llevaba consigo, ahorros, promesas, dignidad, o bien disponía de una red de contactos asaz persuasiva. Independientemente del caso, Yua no era, como la ley sí, eludible. Es decir, si anhelabas cruzar al otro lado de la frontera, tendrías que negociar también su beneplácito. Previendo que con Yua no te valdría ni apelar a lo desembolsado ni a tu red de contactos. Tendrías que ofrecerle algo nuevo. Además, a Yua le gustaba particularmente simular que era un devoto cumplidor de la ley, que la frontera se traspasaría por encima de su cadáver y esas cosas. Por eso desutilizar los roles del corrupto y el corruptor. De acuerdo a ellos, ¿cómo le corrompían? Los más luchadores, encolerizados por el abusivo precio de los sobornos fronterizos y hartos de formar parte de un absurdo paripé, con miríadas de protestas, por lo que Yua los devolvía a sus refugios geotérmicos o refunfuñando o con una cefalea inolvidable.
Los más ingenuos, algo más prudentes, preferían confiar en los designios del dinero, desdeñando la realidad en la que vivían, pues el dinero intraterrestre no había hecho más que devaluarse con el devenir de los años oscuros. En cambio, los más ocurrentes, con mucho más tiento que los luchadores y los ingenuos, optaban por ganarse la aquiescencia de Yua con cápsulas gourmet, radiadores retrocalefactables o paquetes de Kyuraki Malala. Nota: Malala era la marca más renombrada de Kyuraki, en gran medida por ofrecer una consistencia más compacta y un sabor infinitamente menos arenoso. En los tiempos en los que el comercio exterior todavía no había colapsado, se exportaba con una diligencia pasmosa. No obstante, la caída de las bolsas mundiales vaticinó el declive de sus ventas, así como el declive de las relaciones intercontinentales, ambas sumidas finalmente en la oscuridad más ingrata. Por tanto, quien aún estuviese en posesión de alguna pizca de Kyuraki Malala, y más en una región tan distante respecto a las fábricas pakistaníes como lo estaba la submeseta central, podría considerarse un bendecido por los dioses, o, siendo más modesto, un sobornador convincente. En una ocasión, incluso le agasajaron con una bicicleta, sin la cual Yua no habría podido granjearse el amor de su problemática hija. Con lo cual, ante la llegada de ese grupo, la pregunta que se hacía nuestro guardia fronterizo no era otra que esta: ¿cómo serían los 5 individuos que se aproximaban a su puesto con indecisión? ¿Luchadores, ingenuos u ocurrentes? No pueden pasar, les advirtió Yua, cerrándoles el paso mientras enderezaba por enésima vez en el día de hoy su combada espalda. La posiblemente más veterana del grupo resultó ser del tipo ocurrente, ya que extrajo de una mochila que traía consigo varias botellas de vidrio y, colocándolas una a una a los pies del espigado guardia, esperó su dictamen. ¿Contenido? Curioseó Yua, impresionado por la efectividad del grupo, que había renunciado a las típicas fórmulas de cortesía, a los típicos silencios embarazosos y a las típicas preguntas que expone a alguien que no sabe cómo decirle a un tipo de 2 metros, opulentemente armado y oculto tras unas gafas de visión nocturna, que le deje pasar. Mayormente licor de hierbas, aunque una es de cachaza. Para aumentar la tensión de la situación y revestir con circunspección su autoridad, Yua subyugó su complacencia a unos segundos de seriedad, firmeza e imperturbabilidad, logrando así que los 5 individuos experimentasen qué es tener los nervios a flor de piel. Protocolo. Bienvenidos al exterior, declaró al cabo del tiempo estipulado, felizmente satisfecho tanto por la mercancía recibida como por no tener que emplear la culata de su arma, que se estaba desgastando. Además, si lo pensaba un poco, acabaría reconociendo que el titular del Sol tenía sus ventajas. Desde la última vez que corrió la voz de su regreso, no le habían vuelto a condecorar con tantos obsequios en un mismo turno de guardia. Ya los administraría. Por lo pronto, ahora le tocaba a él hacer honor al código del soborno, de modo que retrocedió hasta su puesto de mandos y dio luz verde, figurativamente, claro, a la torre de control, desde donde procedieron a la lenta apertura de las acérrimas compuertas de la frontera. Llegaba la peor parte de su trabajo, la bocanada glacial del exterior. Antes de proseguir, nos compete desmentir cualquier concepción previa que se tenga en relación a la frontera, porque estaría comprobadamente desencaminada. La frontera no era un muro. Dicho lo cual, renunciemos a pensar en prominentes bloques de hormigón y acero, alambradas acaracoladas, torretas de vigilancia, grafitis denunciadores y vallas electrificadas. La frontera tampoco era un embudo de masas. Descartemos por el momento cualquier puesto de entrada por el que se filtran regularmente torrentes de vehículos y personas ante la atenta mirada de unos fusiles recelosos. Y la frontera tampoco era símbolo ni nombre de nada más que de sí misma. Por consiguiente, prescindamos de ciertos grupos de música, cervecerías de mala muerte y novelas de ficción. Entonces, si no era nada de eso, ¿qué era la frontera? Una chapuza, con todas las de la ley. Tiempo ha que la submeseta central estaba comunicada con su sobrehomónima macrociudad a través de las carreteras que conformaban los intestinos de un inmenso túnel, el cual podía ser franqueado solamente por aquellos que estuvieran en posesión de un permiso intraterrestre de circulación. Por esas fechas, en las que el Sol ya había sido deportado, no había fronteras como tal, sino puestos de control y regulación del tráfico distribuidos en ambos extremos del túnel, uno en la superficie de arriba y el otro en la de abajo. En un momento dado, sin embargo, las infracciones de circulación se multiplicaron. Y se multiplicaron tanto que las sentencias, sanciones y peajes dejaron de bastar para contener el alud de la desesperación ciudadana. Para frenarlo, o por lo menos mitigar sus consecuencias, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Subsuelo propuso obstaculizar las tunelescas carreteras con hileras de soldados armados. Al principio dio resultado.
al principio. Luego, el desarrollo de los sangrientos hechos les presionó hasta el punto de cortar de cuajo el túnel. ¿Cómo? Idealmente con una estructura de cemento fosforescente perfilada con poliuretano proyectado. Finalmente, con un misceláneo parapeto de escombros y cualquier residuo sólido que pudieron encontrar. Ese era el origen de la grandiosa frontera de la submeseta central, un túnel chapuceramente cercenado con el fin de evitar males mayores. Y entonces, ¿qué hay de las acérrimas compuertas? Vayamos paso a paso. Mientras las armas hacían de las suyas, a alguien se le ocurrió transformar los crímenes militares en crímenes de la naturaleza, retomando el proyecto inicial, el de la estructura de cemento fosforescente perfilada con poliuretano proyectado. Puestos a desalmar vidas, era más económico, ecológico y ecolícito hacerlo por inanición o hipotermia que por balas que no podían derrocharse a la ligera. Y así fue. El 14º año de la deserción solar se celebraba con la inauguración de una frontera en condiciones, por fin terminada, aunque a expensas de dos torpes inconvenientes. El primero de ellos estuvo a cargo de la materia prima. Sin radiación ultravioleta que absorber durante el día, poco podía brillar el cemento fosforescente durante la noche. Nota. Aparentemente, nadie concedió importancia alguna a este traspié arquitectónico, pero todos acabaron denominando al túnel en cuestión Avenida Desiluminada, como ensañándose con la negligente ocurrencia del cemento fosforescente. Pero el segundo de los inconvenientes que presentó la construcción fronteriza fue bastante más grave, vinculado a su paredeña estructura. Con tal de aislar transversalmente todo el túnel, todo, por razones fronterizas y con mucho más peso que otras por razones termostáticas, se había aislado también a los habitantes intraterrestres, pues aun con los conductos de ventilación pertinentes, el diseñador del proyecto se había olvidado a propósito de incluir una entrada. Tal y como estaba el panorama del exterior, no se imaginó que alguien quisiese un día salir. De los dos contratiempos, únicamente pudo corregirse el segundo, gracias a cuya corrección, meses más tarde, tenía lugar la reinauguración de la frontera, con el elemento novedoso de la puerta. Tras ese sustancial cambio, y si hubiese habido la suficiente luz como para poderla contemplar desde la distancia, la imagen final de la frontera habría sido equiparable a la de una colosal bóveda bancaria, con una diferencia. En sintonía con los recortes energéticos, la abertura de esta caja fuerte fronteriza tuvo que depender no de una sofisticada tecnología digital, sino de un sistema de poleas sofisticado. Dicho de otro modo, se accionaba mecánicamente. Como es lógico, este aspecto de su fisionomía, al que se le unían las acérrimas compuertas de acero acopladas a las poleas, era inseparable de lenta apertura. Pero volvamos a donde lo habíamos dejado, la bocanada glacial del exterior. Nota. En estos momentos ya disponemos de la información oportuna para que por exterior entendamos exterior de la frontera de la submeseta central, puesto que un túnel como ese, aun troceado en dos mitades, sigue siendo un túnel. En otras palabras, poco exterior tiene en su interior. Cuando las acérrimas compuertas se destaparon por completo, los 5 individuos del grupo se pusieron en marcha, impulsados por el resorte del frío. Entretanto, Yua, atacado por una legión de temblores tiriterantes, mantuvo el tipo, con pundonor y profesionalidad, hasta que los corruptores se perdieron en la única dirección que se ordaba ante ellos, las inhóspitas carreteras que antaño condujeron a la humanidad. Tan pronto como sus cuerpos se afiliaron a la oscuridad, Yua se apresuró a dar la orden del cierre de las acérrimas compuertas. Inmediatamente después, volcó su atención sobre la ambrosía enfrascada y huérfana que imploraba, solitaria y desamparada, una garganta caritativa que la cogiera. Yua no se planteó si la suya cumplía con los adoptivos requisitos, ni si le estaba permitido beber en horas de servicio. Antes bien, abrió como pudo una de las botellas y usando su tapón como vaso, vertió el contenido que cupo para llevárselo luego, no sin dificultades, a los labios. Si era licor de hierbas o cachaza, le daba exactamente igual. Hasta el mismísimo fuego podría habérselo bebido con tanta vehemencia. De hecho, con la templanza propia de alguien escocido por los escalofríos, descubrió que el achispado proceso podría agilizarse despidiendo al intermediario taponado. En menos tiempo del que tarda una lágrima en saltar desde la mejilla al vacío, la primera botella había escanciado su primera mitad sobre la caritativa garganta de Yua. Indiscutiblemente, el regalo, que así era como el guardia fronterizo llamaba a los sobornos que aceptaba, no había podido ser más apropiado para la ocasión. Con el organismo caldeado y la mente sustancialmente aturullada, Yua se vio con las fuerzas necesarias como para tomar decisiones importantes. En primer lugar, esconder los regalos en su garita, a excepción de la botella ya empezada, que prefirió tener a mano junto a su arma por si acaso.
Y en segundo y último lugar, arquear su espalda una vez más, pues comenzaba a quejarse de estar tanto tiempo recta. Habría posado de nuevo su binócula mirada en el terroso horizonte, o sea, en la nada, pero su visión se había nublado tanto que prefirió dejarla vagar de la mano de sus pensamientos, igualmente en la nada. ¡Yua! La misma voz de siempre interrumpió, sin ninguna consideración, su nada. ¡Vuelve la patrulla! Eso sí era una noticia de verdad, y no la del sol. La patrulla de reconocimiento, constituida por 3 desgraciados, un prehistórico todoterreno de gasolina que poco le faltaba para haber funcionado a pedales y un remolque que perdía, emulando a Hansel y Gretel, trozos de su armazón por el camino, había partido, como cada semana, había que racionar la gasolina, durante el turno del compañero de Yua. Su función, según el gobierno intraterrestre, comprobar periódicamente los cambios climatológicos más significativos del mundo exterior, ausencia del sol inclusive. Según el personal de la frontera, quemar neumáticos y combustible en carreras desenfrenadas al son de cánticos libertarios. Fuera cual fuera la realidad, numerosas de las inspecciones de esta patrulla concluían con el remolque hasta los topes de cualquier elemento calificado como útil, pescado sin miramientos en cualquier lugar, por inmoral que fuese. No siempre se inspeccionó de este modo. Originariamente, el reconocimiento de la superficie de la meseta central se efectuaba desde la clausura puertástica de la frontera a diario, pero no con una tacaña patrulla a merced de 3 desgraciados, sino con una considerable caravana de automóviles supervivientes y un equipo interdisciplinar de especialistas de campo. ¿Qué había suscitado el cambio? Fundamentalmente, las emboscadas y asaltos a mano armada de los sobresueleños. Llegó un momento en que era tan probable perder en esas expediciones la menospreciada vida, los sobreestimados coches, o ambos, como que el sol nunca volviese a la tierra. Abrazando esta alentadora perspectiva, ¿quién habría querido embarcarse a su expiración? En la actualidad, por fortuna o por desgracia, según desde donde se mire, dichas emboscadas y asaltos habían cesado, ahogados por los litros de hambre, congelación y locura que precipitaron las lluvias del tiempo sobre los infelices expuestos al homicidio terrestre de su planeta. Para darse cuenta de ello, bastaba con fijarse en la plantilla fronteriza o en la frontera misma. Había pasado de tener entre sus filas al grueso del ejército y del funcionariado sanitario y administrativo intraterrestres para quedarse con 4 gatos, 2 casetas mal puestas y una torre de control llamada así por gentileza, pues no era ni torre. Es más, tanto había mermado la amenaza del exterior que apenas se necesitaba más que un guardia fronterizo meticulosamente instruido con un solo cometido: comunicar cuándo sí y cuándo no, abrir las acérrimas compuertas. El regreso de una patrulla de reconocimiento entraba de lleno en la categoría cuándo sí. ¿Y cómo habían detectado que regresaba? Dispositivos de visión térmica y sensores de movimiento. ¿A qué vienen esas caras largas?, vociferó Yua, a modo de saludo, temblando por la nueva y arrecida caricia del exterior, mientras el todoterreno cochembroso se adentraba en la submeseta central. Menos mal que era el saludo convenido, porque en lo referido a distinguir una cara larga, las estadísticas estaban en su contra, acentuadas por sus gafas de visión nocturna y por los grados de etanol absorbidos por su sangre. Pronto no distinguiría nada. ¡No nos pagan lo suficiente!, le gritó de vuelta, desde la ventanilla con desgana bajada del copiloto, uno de los desgraciados del todoterreno, completando así el singular santo y seño de la frontera. A continuación, Yua y el desgraciado de la ventanilla del copiloto mantuvieron la clase de conversación memorable, personal y profunda que mantienen 2 personas que se ven una vez por semana. En esta ocasión la encabezó el guardia fronterizo, tiritando aún, pero igualmente a gritos. ¡Zos! ¿Cómo va eso? Pues aquí andamos, ¿Y tus peques? dejando de serlo. Frío, ¿eh? Ni que lo digas. ¿Alguna novedad? Perlas de Valley. Yua esparció su encapotada mirada por el remolque. Había bultos más voluminosos que los de un lote de perlas, por lo que probó fortuna. ¿Y algo de comida para un padre de familia? Acepto cualquier cosa, por mal que sepa. Eso significaba que no. Pues ya podíais traer algo de verdad. Se despidió Yua, muerto de frío, tambaleándose y corriendo, en su estado podía realizar ambas acciones simultáneamente, hasta su garita para dar la orden del cierre de las acérrimas compuertas. Pues ya podías venirte con nosotros la próxima vez. Se despidió el talzós, subiendo con entusiasmo la ventanilla.
Como se ha podido comprobar, eran tan amigos como un clavo y un neumático, pero eso no significaba que Yua infravalorara la labor de Zos y su patrulla, para tres que rescataban información del exterior, información a veces de dudosa fiabilidad, como la que desataron la semana pasada en relación al Sol y que se había ido filtrando en forma de noticia y a pesar de su confidencial condición hasta ser colectivamente conocida, como hoy se estaba demostrando. Pero información a todos los efectos. Nunca es tarde para recalcar que la popularidad de estos heraldos de la información se remontaba a los años previos al eclipse solar, quizás no en forma de patrulleros todoterrenos, pero sí en forma de naves de reconocimiento dispersadas en todas direcciones por el espacio sideral. En vista de los fracasos colonizadores de otros planetas, el lanzamiento de estas naves fue un intento desesperado, como el llanto de un bebé que, sabiéndose solo, encomienda sus penas urbi et orbi, abandonándose a la ilusión de que algún oído sensible, con insultos, azotes o mimos, acabará haciéndole caso. Doble era su motivada vertiente, explicar qué le estaba sucediendo al Sol y ofrecer alguna posibilidad de escapar con éxito de la Vía Láctea. Tristemente, ambas cayeron en saco roto, pues nunca más se supo de las naves mencionadas. Aún así, de vez en cuando se contagiaban habladurías acerca de una genealogía andorrana en Venus, vitaliciamente perdurable por ser este el planeta más canicular de nuestro sistema solar. Incluso se había llegado a creer que la colonia orbital y tripulada lanzada al espacio por los norteamericanos 21 años atrás, en la víspera del eclipse total, merodeaba de constelación en constelación, organizando su propia versión de los Juegos Olímpicos cada 4 años. Cuánto había de sandez y cuánto había de verdad en estos rumores era difícil de precisar. Mientras hubiese un necio dispuesto a creerlos, por descabellados que fueran, tenerlos por cierto siempre sería, al margen de la verdad, una posibilidad indesechable. Conforme el todoterreno aparcaba en los alrededores de la otra caseta, la de la derecha, Yua se abrigó, sin disimulo, con un par de tragos más. Más pronto de lo que le hubiera gustado, comprobó que la materia ni se crea ni se destruye, se ingiere. El contenido de la botella comenzaba a escasear. En vez de tranquilizarse con la recordación de las otras botellas que le habían regalado, atesoradas en su garita, fuera del alcance de miradas inoportunas, una voz, que bien podía ser la de su conciencia, le sugirió susurrantemente: moderación, moderación, moderación. Debía de haberlo imaginado, porque otra voz, demasiados decibelios por encima del anterior susurro, pero igual de cargante que la conciencia, le advirtió: Yua, otro grupo. Menuda injusticia de trabajo. Lo último que le apetecía a Yua era abrir, como si les abriera a él, las acérrimas compuertas de nuevo. Algo le decía, no sabía muy bien qué, que ordenar su apertura implicaría la confrontación de un coma etílico. No podía perder el conocimiento. Un guardia fronterizo no pierde el conocimiento. De medir menos de 2 metros, hace tiempo que lo habría perdido. Por tanto, de la misma manera que antes había mirado con aprobadores y concupiscentes ojos el regalo de las botellas, ahora empezaba a mirarlo con resentimiento de visión nocturna y mareada. ¿Le había ayudado a sobrellevar el frío? Sí, pero no a sobrellevar lúcido los últimos resquicios de su jornada laboral. La conclusión que sacaba al respecto, teniendo forma de vómito, se la guardó para sí, por respeto al grupo que tendría que despachar con o sin culata. No podéis pasar, regurgitó verbalmente, en un soberano esfuerzo por mantener la compostura fronteriza. Con su sola intervención, alguien que hubiese frecuentado con idas y venidas la frontera se habría apercibido de 3 elementos fuera de lugar. 1. Que la espalda de Yua, pese a su sobrenatural empeño por exhibirse ante las corruptoras visitas enderezada, se revelaba, sin embargo, extrañamente convexa. 2. Que no se había dirigido al grupo con la formalidad que le caracterizaba, discordando la segunda palabra de su enunciado con su afán por preservar los roles del juego de los sobornos. Y 3. Que detrás de su monumental cuerpo, una botella casi vacía decoraba la entrada de su garita. Atando cabos, ese alguien se podía tomar la licencia de bramar: «Pero Yua, ¿tienes licor y no te dignas a ofrecernos?» Esa voz. De todas las personas que habían acudido hoy a la frontera con motivo del ya consabido retorno del Sol, cómo no podía faltar su astuta e inaguantable vecina, quien se arrojó deliberadamente sobre el recipiente acristalado, desenmascarado por culpa de la luz añil del cachivache que pendía de una de sus manos. ¿Qué te crees que estás haciendo, Kein?, mugió Yua, reaccionando demasiado tarde, cuando su vecina ya había paladeado buena parte del poco contenido que aún quedaba en la botella, y le ofrecía el líquido remanente a su mujeril acompañante, convocada por la etílica sustancia con la misma premura. Cuando el orgiástico fluido se aposentó en su interior, Kein añadió:
¿Licor de hierbas? ¿Desde cuándo tienes licor de hierbas? Yua, impotente por presenciar cómo el dúo descargaba en sus sedientas fauces por turnos hasta la última gota de su regalo, repitió su pregunta, pero ahora con un tono amenazante y respaldado con el crujir de su fusil, indudablemente cargado. ¿Qué te crees que estás haciendo, Cain? Hasta donde yo sé, hacerte un favor, contestó tranquilamente la aludida. ¿Pensabas terminártela tú solito? Yua reaccionó apuntando a las dos amigas con el cañón de su arma, pero con un pulso que dejaba mucho que desear, bamboleante, vaporoso incluso. Acabamos de pasar por el departamento de exigencias sanitarias, continuó Cain, refiriéndose a la caseta de la izquierda, más parecida a un barracón abandonado que a una planta sanitaria. Sé que es envidiable ver pernoctar a tus 4 achichonados amiguitos en sus camillas, pero no sabía que querías sumarte a su siesta. Además, Yua, ¿en qué camilla podrías caber tú? Te acabarían dejando en el suelo, aunque eso no tiene por qué ser un problema. Según me han dado a entender mis ojos, parece más cómodo que las camillas. Yua no estaba en condiciones de asimilar más de 3 palabras seguidas, por lo que desistió en su uso del arma, pero no en el uso de su autoridad. Di lo que quieras. Ya conoces las reglas. No puedes pasar. Y tu amiga tampoco. Soltó, corrigiendo repentinamente la curva de su espalda. Pese a su estado de embriaguez, había recuperado las ganas de jugar. Lo que ni Cain ni Yasia se figuraban era que Yua no tenía ninguna intención de abrir las acérrimas compuertas. ¡Yua, la luz ha vuelto! Tanteó Yasia. ¿Y a mí qué? Gruñó, demostrando con su gruñido que no eran las primeras en venir por ese motivo. ¿Desde cuándo lo sabes? Disparó Cain. ¿Lo de la luz? No, lo de que existen ciertas sustancias tóxicas capaces de embotar los sentidos y la razón hasta el punto de transformar a la persona más engreída en un saco de estupidez sin límites. Como Yua no había entendido nada, Cain le esclareció el asunto. Sí, lo de la luz. Desde hace... contó. una semana. Yasia no se pudo contener. ¿Estás de coña? ¿Y por qué cojones no habéis dicho nada, pedazo de...? Cain le interrumpió, aprisa, tomando las riendas de la situación antes de que el guardia fronterizo descubriese el gatillo, ahora que volvía a apuntarlas. Un hombre borracho es fácilmente manejable, pero un hombre borracho y armado es, ante todo, impredecible. Yua, del 1 al 10, ¿cómo de falsa es la noticia? Error. Cain había utilizado números. En consecuencia, la mente de Yua borró el mensaje cifrado ateniéndose al último que sí podía descifrar. ¿Pedazo de qué ibas a decir? Recordó, con la musiquilla del insulto recreándose en sus tímpanos. Cain implementó la misma táctica, esta vez omitiendo cualquier forma numeral. Yua, insistió. todos dicen que la luz ha vuelto. ¿Tú qué crees? Yua despeñó su atención sobre Cain. Eso sí lo había entendido, y al entenderlo, se olvidó momentáneamente de Yasia. Sobre si la luz ha vuelto o no, no tiene pinta. Yua, ¿y eso por qué? Cain no se dio por vencida. Además, la estrategia de pronunciar el nombre de su vecino antes de cada frase estaba dando sus frutos. El fusil, en lugar de enfilarlas, había pasado a ser su muleta. Porque los que vuelven de la superficie no dicen más que chorradas. Yua, ¿qué chorradas? No me preguntes qué chorradas. ¿Chorradas? Yua rememoró sucintamente las que le habían relatado a lo largo del día de hoy. Brisas de viento solar, cuerpos que titilan, perlas de un tal vale, qué sé yo. Cain se sintió embriagada por la esperanza, ya sea por la impaciencia. Pues cuando volvamos nosotras ya te contamos. No, aseguró Yua, que de repente había caído en la cuenta de qué se proponían ambas. Sin autorización está prohibido pasar al otro lado. Justo cuando Yasia, en uno de sus luchadores arrebatos, iba a solicitar, sin saberlo, un culatazo, Cain se adelantó, alejándola del peligro. ¿Y por qué piensas que no tenemos autorización? ¿La tenéis? Yua ni se molestó en disimular su escepticismo. Sobornarle, o si se prefiere, tener autorización, no era una tarea sencilla. Exigía parné, oportunismo y una dosis de sorpresividad. Yua estaba casi seguro de que Cain no disponía de ningún regalo así. No ese día,
no esta vez. El comodín de los calzoncillos ultratérmicos lo había malgastado en la última que el sol había fingido volver. Desde entonces, varios años habían ido sucediendo, o lo que es lo mismo, incontables suplicios intraterrestres, racionamientos energéticos, amputaciones salariales, encarecimientos alimentarios. Todos ellos le servían para inferir que Cain difícilmente conservaría algo regalable. Y eso sin olvidar que su vecina, según tenía entendido Yua, sustentaba, en detrimento de sus propios ingresos, a 2 hermanas huérfanas que había adoptado como hijas suyas, al anciano invidente y dormilón de la colmena urbanística de enfrente y a la pintora lunática y malhablada que, si su licorero atracón no le engañaba, tenía delante. Resumiendo, por muy favorable que fuera su empleo en el hangar de cultivo, la autorización de Cain era un paupérrimo farol. Yua, Yua, Yua. Cuando desgastó su nombre, Cain, ante la atónita mirada de Yasia, se arrimó, en contra de sus principios, al guardia fronterizo, neutralizando la taimada sensualidad de sus palabras con la luz añil con que enazuleció la visión nocturna de éste. ¿Acaso creías que alguien como yo te iba a defraudar? A Yua, semejante actitud le pilló, paradójicamente, con la guardia baja. Sin ver absolutamente nada, Cain había ubicado su cachivache adrede justo delante de las gafas del ciclopio borrachín, se dejó guiar consentidamente por su insinuante vecina, hasta, después de un patoso caminar, alcanzar su garita, desde donde Cain, sagaz como ella sola, intuía que era más factible conseguir abrir las acérrimas compuertas. «No hace falta ni que cierres los ojos», le prometió Cain, dominando la situación, así como los hilos de la marioneta armada, con maestría. «Simplemente huele». El olfato de Yua, insensibilizado como estaba por el licor, apenas podía retener la fragancia que desprendía la femínea proximidad de Cain. Sin embargo, sí que percibió el amoniacado aroma que detonó la apertura de una lata de conserva, tal vez porque, con el sentido de la vista inexplicablemente arrebatado, el resto de sus sentidos se refinaron. ¿Qué es?, balbuceó, súbitamente consciente de la voracidad de su estómago. «Pulpo en escabeche». Dicho así, Cain confiaba en intensificar el valor y el sabor de su regalo. Así fue. ¿De dónde lo has sacado?, dijo atropelladamente el guardia, relamiéndose los labios solo de pensar en el ingrediente pulpo, en el ingrediente en y en el ingrediente escabeche. Cain revivió con recuerdos los riesgos que había asumido con tal de llegar al sombrero caja, antes de contestar, de una amistad robustecida con una entrega desinteresada. «No creo que sepas de qué hablo». Yua, haciéndole caso omiso por no poder concentrarse en otra cosa que en comer, masticar y despedazar con sus debilitados dientes ese pulpo, procuró atrapar a tientas la odorífera y preciada lata. «¡Quieto, parao!», le recriminó Cain. «Hasta donde yo sé, un regalo es un regalo». El guardia fronterizo se acogió al silencio de la incomprensión. Cain se explicó. La lata a cambio de una orden. Para aseverar el mensaje de su oferta, Cain presionó el botón central del walkie-talkie fronterizo que había cazado en la esteparia mesa de la garita. El interferencial sonido activó las pocas facultades razonadoras que aún conservaba el cocido intelecto de Yua. «¡Bruja! ¡Quemadora de cocinas!», exclamó, desengañado, dolido, al sentirse utilizado. «¿Qué hay de la desinteresada esa de la que hablabas?». «Pulpo en escabeche», insistió Cain, ignorando sus ofensivos comentarios hasta lograr que los 3 ingredientes sondearan con la misma eficacia que antes la mente de su tullido vecino. Yua, a pesar de estar borracho, no era tonto, o no tanto como para menospreciar tan sustancioso soborno, por el que cualquiera daría un ojo de su cara, aunque los ojos estuviesen tan devaluados como el dinero mismo. Por esa razón, repudió sus ultrajados sentimientos y trató de sacar el máximo partido del trato, para lo cual desenfadarse era el primer paso. Regatear el siguiente. «Cain, una lata no es...». No había acabado de exponer sus condiciones cuando una segunda lata se asentó sobre la palma de su mano, la que permanecía libre de arma alguna. Estaba claro que sus pensamientos no podían competir contra la concisión de los de Cain. «Aún queda el pago de tu amiga, si es que...». Sin posibilidad de reaccionar, no solo una tercera lata de pulpo en escabeche había reemplazado su fusil, mutilando su discurso, sino que unos oídos controltorreados esperaban su orden al otro lado del walkie-talkie. Coaccionado y ofuscado como estaba, ¿qué podía haber hecho sino, a regañadientes, darla? Yasia, por su parte,
ajena a las elocuentes maniobras de su amiga, seguía clavada en el mismo sitio en el que Cain había evitado su inconsciencia, pero no por falta de iniciativa, por falta de luz, ya que su amiga se había llevado consigo la única fuente luminosa que investía claridad en los alrededores de la frontera. En ese momento veía menos que Yua, sintiéndose además menos artista que nunca. De esta forma, quieta, ciega y desartistizada, Yasia aguardó el desenlace garitense, un tercio de impaciente, un tercio de curiosa y un tercio de preocupada. Impaciente porque, de acuerdo a los cálculos de Cain, el sol, a esas horas, si es que era cierto que había regresado, ya habría alcanzado su cenit, por lo menos en el meridiano de la submeseta central, si es que los meridianos seguían teniendo vigencia. Curiosa porque nunca se habría imaginado a su amiga empleando el contacto corporal para persuadir a nadie. Y preocupada porque Yua, en contraste con Cain, seguía estando desaconsejablemente armado. Por eso, cuando las acérrimas compuertas restallaron, asustándola al mismo tiempo que proclamaban su lenta apertura, Yasia se alegró enormemente. Poco después brotaba de la garita la silueta de Cain, enfundada en una pícara sonrisa de oreja a oreja, demarcada por la luz añil que brotaba de su muñeca. Yasia, al reconocer que ese semblante solo podía traer cosas buenas, dejó de estar preocupada, que no impaciente y curiosa. La abordó con la expresión representativa de quien anhela una explicación detallada. Cain, defraudándola con su explicación, se limitó a decir: «Le debemos una al viejo». Yasia, que ignoraba y prefería seguir ignorando qué papel había jugado el viejo en esto, pospuso su insatisfecha curiosidad para recolocarse someramente sus 5 capas de ropa. Cain la imitó. El frío glacial del exterior acababa de atizarlas con su álgido aliento. Lo que no sabía el frío es que tanto Cain como Yasia estaban aptamente preparadas para afrontarlo, y ya iban a hacerlo cuando... ¡Yua! ¡Otro grupo! Se escuchó anunciar a una voz a sus espaldas. Las dos amigas se giraron, intrigadas. Un grupo de unos 10 adolescentes, su forma de andar delataba su puberal naturaleza, se acercó a un Yua que, como pudo, emergió de su garita para desear no haberlo hecho. Ni él sabía cómo, pero cuando intentó acompasar la rectitud de su espalda, el aferramiento de su fusil y la frase «no pueden pasar», trastabilló con sus largas piernas y se desplomó sobre el suelo, mientras el juvenil grupo contenía la risa, en parte por la tiritera. Las acérrimas compuertas seguían abiertas. Una de sus adolescentes, de 16 años, reconoció de refilón la azulada luz de las 2 cercanas sombras, y ante el dilema de socorrer a un padre alcoholizado o insultar a una vecina incumplidora, no sabiendo qué hacer, se quedó inmóvil, irradiando a su grupo con un rechinante grito. ¿Qué? ¡Non está de bicicleta! ¡Pesado de rosa! La aludida, identificando el enfado y la peculiar forma de expresarse del lotero, tomó una decisión bien distinta. Cogió a Yasia de la mano y juntas se arrojaron sobre las desaliñadas carreteras que discurrían entre los cimientos de la oscuridad. Segundos más tarde, las dos amigas prestaban oídos, por un lado, al golpe seco de un culatazo, y por otro, al nunca antes tan agradable chirrido de unas acérrimas compuertas de acero siendo cerradas con el tenso sudor de las poleas a las que estaban acopladas. «¡Por los pelos!», exhaló Yasia, agradeciendo que la presión que sobre su mano ejercía la de Cain por fin se distendiera. Luego la invitó con un gesto cabezual a que aclarara lo sucedido, pero su amiga, en vez de opinar algo, optó por degustar el silencio y la lobreguez del túnel. El primero, únicamente mancillado con el rumor de sus pisadas; la segunda, únicamente combatida con el insecto del cachivache. Yasia respetó su silencioso y lóbrego parecer. No todos los días cruzaba una la frontera en dirección a la superficie. No obstante, pronto se cansó de respetarlo y la increpó. «¡Me debes una explicación, hija de...». Antes de que su deslenguada amiga le atribuyera una madre distinta de la suya, Cain empuñó una botella perfectamente cerrada, como zanjando el asunto. No lo zanjó. «¿Me quieres decir de dónde coño sale eso?», preguntó Yasia, destanjante, estupefacta, asomándose al hueco textil por el que Cain había sacado la botella, para ayudarla a sacar otras en caso de que hubiera más. ¡Qué decepción! No había más. «Hasta donde yo sé, es la forma que Yua tiene de compensar sus modales chabacanos». «¿Con licor de hierbas?». «Mejor». Cain le guiñó un ojo. «Cachaza». Guiño seguido, las dos amigas compartieron una interminable y confortable risa.
Si por un instante nos hubiéramos alejado ingrávidamente de ellas, podríamos haber contemplado que no eran más que dos sombras en un misántropo mayúsculo y terrorífico espacio. Dos sombras viajando hacia la nada, dos sombras expectantes en la madriguera de un mundo que quizás seguía sin su diadema solar. Pero no podíamos alejarnos de ellas. La jurisdicción gravitatoria del túnel nos habría retenido a su lado, por lo cual no serían dos sombras lo que contemplaríamos, sino dos amigas entusiasmadas, de pupilas exorbitantes y hambrientas, dos amigas felices de haber invertido su vida construyendo esa amistad, dos amigas risueñas que, alternando respectivamente las succiones cachaciosas, gritaban a la oscuridad como brindando: ¡Por la luz!